El doctor José Ingeniero dice, entre otras cosas, en su libro El hombre mediocre, dice que es despreciable el ser que no practica lo que predica. O sea, lo ve como un falsante. Pero esto también se le puede aplicar a las instituciones, no es solo a las personas como tal. Ejemplo, eso abunda mucho en las instituciones políticas y abunda mucho en las instituciones religiosas. No tengo nada personal contra las instituciones políticas ni contra las instituciones religiosas. Simplemente estoy haciendo un análisis. Las instituciones religiosas, por ejemplo, aquí en América, abunda fundamentalmente el cristianismo. ¿Quién fundó el cristianismo? Se dice que lo fundó el apóstol Pablo después de la muerte de Cristo, que según la Biblia vino a morir por nosotros los pecadores. Pero en sí no fue Jesucristo el que fundó el cristianismo. Él está como el líder del cristianismo, pero el cristianismo se fundó muchos años después de su muerte. ¿Qué pasa con el cristianismo? Se dice que en una ocasión Jesús, que sí practicaba, según dice la Biblia, sí practicaba lo que predicaba. Una persona le dijo: maestro, yo quiero ser uno de tus seguidores. Y él le aclaró: pero cuidado, porque no tengo ni siquiera dónde recotar la cabeza. Quiso decir que cuidado si él veía algún beneficio o algo, como que iban a coger el gobierno o qué sé yo, o a fundar una empresa grandísima donde los principales seguidores iban a ser los principales jefes. Le aclaró que no, que él no tenía ni siquiera dónde recotar la cabeza, queriendo decir que era pobre en cuanto a lo económico. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, hablemos primero de una de las setas, de la principal seta posiblemente del cristianismo, la secta católica. El principal centro es el Vaticano de la secta católica. Aclaro, no tengo nada para que no vengan ni que a perseguirme, a odiarme. No tengo nada personal contra ninguna secta. Soy un libre pensador y creo que cualquier religión es buena siempre y cuando tú practiques la bondad, el amor y no haga el mal. Haga todo lo posible por no hacer el mal. Pero el Vaticano, por ejemplo, es el estado más pequeño, se convirtió en un estado. Es el centro de la Iglesia Católica. Se convirtió en un estado. Es el estado más pequeño del mundo, pero es uno de los más ricos. Con las riquezas que hay en el estado, en ese estado, se le resuelven los problemas, por ejemplo, América Latina, y sobra de lo que hay allí. Pero no abundemos mucho sobre ello. Ahora pasemos a otra secta, la secta pentecostal, por ejemplo. Creo que el pastor Katz Luna de Guatemala pertenece a la iglesia pentecostal. No estoy muy seguro, pero esa es una secta del cristianismo. Y si no es a esa, la de él es muy parecida. El templo donde predica el pastor Katz Luna en Guatemala. ¿Qué es Guatemala? Guatemala es un país de América Latina y eso lo sabe casi todo el que está mirando este video. Pero es uno de los países pobres de América Latina.
¿Y en cuánto está valorado el templo? ¿Cuánto se cree más o menos que se llevó construir el templo donde predica ese Señor? Está valorado en 45 millones de dólares. Imagínense esa moneda, que es una moneda fuerte, traducida a la moneda de Guatemala. ¿Cuántos millones serán? Ahora, averigüen ustedes cómo es la pobreza en Guatemala. Eso es fácil. Simplemente solo hay que irse al internet y hacerle preguntas. Ahí le dice todo. Y vean qué pobreza tiene Guatemala en su mayoría. Cómo está la educación en Guatemala, cómo está la alimentación en Guatemala, cómo está la producción, etcétera. Sin embargo, esa sola iglesia costó construir el templo sin los equipos 45 millones de dólares, mientras Jesús dijo que no tenía dónde recotar la cabeza. Es decir, ¿se está predicando con el ejemplo? No. El ejemplo es lo principal, no es lo que tú digas de la boca para afuera. En cuanto a los políticos, eso sería mucho, hay mucho ejemplo por donde cortar. Me voy a ir a República Dominicana, me voy a arriesgar. El gobierno actual, estoy haciendo este video en diciembre del 2022. Diciembre del 2022. El gobierno actual. ¿Qué partido gobierna la República Dominicana ahora? Lo gobierna el PRM, encabezado por Luis Abinader. No tengo nada contra el PRM ni contra Luis. Estoy dando un dato que el que no lo sea es porque se le olvidó, pero yo le voy a recomendar, a refrescar la memoria. Es para poner un pequeño ejemplo en lo político, como ya lo puse en lo religioso. Luis Abinader, en su campaña electoral, dijo, entre muchas otras cosas, si somos favorecidos con la presidencia de la República, prometemos que la Policía Nacional de República Dominicana será reformada y será un ejemplo de policía científica en el mundo. Y inmediatamente tomemos el poder, un policía raso no ganará menos de $500. ¿Cuántos años tiene ya este gobierno? Tiene 2 años y pico. Y jamás se ha vuelto a hablar de ese pequeño ejemplo, los $500. Simplemente quise decir en este video que hay que predicar con el ejemplo.